Me han matado, me han quemado, pero he vuelto a nacer como bruja y curandera en cuerpo de mujer. Yo te pido, Madre Tierra, quiero volver a nacer como bruja y curandera en cuerpo de mujer. Casi le canto. Madre Tierra, quiero volver a nacer como bruja y curandera en cuerpo de mujer. Me mataron, me quemaron, pero he vuelto a nacer como bruja y curandera en cuerpo de mujer. Hola a todas. Aplauden. Pongan los tambores al medio, por fin. Hola, no las saludé. ¿Cómo va? Bienvenida. Hola. Vengan, únanse a la ronda. Vengan. Pongamos los tambores al medio, por fin, y hagamos una ronda, ¿sí? Bueno, vamos a estirar. Vamos a poner un poquito en contacto ahí con el cuerpo, con la respiración, antes de ir a tocar los tambores. Tamboreras, Mujeres al Tambor es un espacio de empoderamiento de las mujeres a través de la percusión. Vamos a hacer una respiración todas juntas. Inspiro. A través de la experiencia de todos estos años puedo llegar a decir, bueno, ¿qué es? Es grupal y es de mujeres. Exhalo. Un poco más lento, ¿sí? Un poquito más lento. Inspiro. Estiro la columna. La idea del comienzo con Lili Zavala, somos las codirectoras de este proyecto, era hacer un taller de percusión para mujeres. Vamos haciendo círculos hacia atrás, abriendo las manos, muñecas. Eso, ese crac, 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 crac. Los dedos. Siempre tuvimos en cuenta la parte también corporal, la parte física, como un entrenamiento en el físico para después tocar la percusión. Y otro espacio de charla, en donde las mujeres que participaban en ese primer taller tuvieran la posibilidad de decir qué sintieron, qué les pasó. Hacer un círculo también ahí con la cintura. En 1995 nos conocimos con Viviana Potsebón, convocadas por Esteban Gutiérrez para un taller de mujeres percusionistas, que luego se formó el Combo 9 Pimiento, una banda de salsa, cumbia, folclore latinoamericano. Y todas empezamos a tocar la percusión y a hacer distintos ensambles con distintos ritmos latinos. Y bueno, después ahí salió el Combo 9 Pimienta, que un montón de otras mujeres percusionistas de Córdoba siguieron ese camino de la percusión y ahí nos encontramos con Lili. Bueno, en ese momento yo la única que tenía como referente era Sheila E. Sí. Sheila Escobedo, que tocaba la batería con Prince. Ella y en Buenos Aires Andrea Álvarez, que también había tocado con Soda Stereo. Eran mis únicas dos referentes en el mundo. Una de mis referentes, la primera mujer que vi fue a mi escuela a dar un workshop que se llama Constanza Prieto, es una colombiana. Fue la primera mujer percusionista que vi y que además nos invitó a subir al escenario. Yo fui una de las que subí y toqué una campana, me acuerdo. Y la otra la tengo al lado. La otra sos vos.
pienso que cuando una mujer, y más cuando hay un grupo de todas mujeres arriba del escenario, es muy... las mujeres que están abajo del escenario y ven eso, yo digo, se prenden fuego. Me acuerdo una actuación con Lili y con Marian Pellegrino, que también es una mujer muy fuerte arriba del escenario, que no toca el tambor, pero que se enciende con la viola y canta. Un show que hicimos en una fiesta en Ibiza que llamaba Namaste. Cuando bajamos, había una mina que ¿dónde voy a aprender la percusión? Entonces eso está buenísimo porque estás generando justamente eso. Sí. Entonces con Tamboreras queríamos no solamente que las mujeres no vean el escenario, sino que tengan la posibilidad de estar y de compartir eso y de poder diseminarlo, por así decirlo. A su vez tomar eso, tomar la responsabilidad, que creo que todos los artistas tenemos, ¿no? La responsabilidad de generar nuevas cosas. Esos fueguitos. La convocatoria de Esteban también fue a partir de un interés por esto de la mujer como generadora de vida y el interés que él puede tener, bueno, la mujer como generadora de vida y generadora de ritmo, y el ritmo en el vientre y el ritmo en el latido, y una cosa así, era como que de ahí venía su interés, porque como un experimento. Siempre mantuvimos un contacto muy cercano, una amistad muy cercana que estaba unida obviamente por el tambor también, por ese primer encuentro que tuvimos con el taller de Esteban, por el combo, y siempre con un interés muy inconsciente y últimamente consciente, un interés feminista y la idea de atraer más mujeres al tambor. O sea, miren, vamos a hacer primero un pulso ahí con los pies. Tan, 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 tan. Ahora un poquito más lento, ¿sí? El pulso es lo primero que tenemos. Tenemos primero que, antes de tocar un instrumento, el pulso tiene que ser igual para todas. En la charla se dio lo que se da en estos 8 años en todos los talleres. O sea, es común lo que en ese momento dijeron las mujeres, a lo que también ahora dicen. Bueno, que fue muy gratificante compartir ese momento con otras mujeres. Tener esa experiencia de tocar en conjunto y de tocar y de la preparación también física, de no estar preocupadas en la cuestión del cuerpo, de cómo tengo la ropa, de que si se me ve la cola o si estoy gorda o de esconder la panza. Entonces como que fue un momento de disfrute de todas y corporalmente como se sintieron muy cómodas y que nadie las juzgaba. Entonces eso nos dio pie con Lili a decir, bueno, esto tiene que seguir de alguna manera. Yo canto y ustedes repiten, ¿sí? Salud. Si me permiten, señora, vengo a cantar. ¿Cómo? Si me permiten, señora, vengo a cantar. La copla de mis amores, los tambores para bailar. ¡Viva! La copla de mis amores, los tambores para... Va otra vez, va otra vez. Bueno, Lili vivía en Suecia y yo en Córdoba. Entonces, cuando Lili venía a Argentina una vez al año, una vez y media al año, hacíamos un encuentro de tamboreras en la sierra. Lo hicimos 2 veces en Agua de Oro, en donde la modalidad también eran 2 días
desde el fin de semana, desde el sábado a la mañana taller, sábado a la tarde taller, sábado a la noche show de nosotras dos con invitadas. Domingo también talleres y charla. Y terminamos con una charla. Eso entonces fueron los encuentros. Hicimos 2. Singali, soy directora de Oficina de Artistas, manager de Vivi Posebón y creadora del Festival Mujeres al Griego y Mujeres a la Patagonia 2019. En el 2013 convoqué a Lili Zavala de Vivi Posebón a realizar un taller abierto de tamboreras en el marco del festival. El evento fue increíble, tuvo una convocatoria alucinante a la que asistieron más de 130 mujeres. El evento tuvo tanta repercusión que comenzamos a recibir a través de las redes mensajes de las talleristas pidiendo y queriendo saber cuándo se hacían los próximos encuentros, dónde, cómo ser parte de Tamboreras. Y es así, bueno, que comencé a trabajar como productora del proyecto y con el desafío de generar un espacio mensual que se realizara a lo largo de todo el año. Un espacio abierto para mujeres de todas las edades, con o sin experiencia en la música, y nosotras creemos que para propiciar ese encuentro entre las mujeres y la música era importante que las mujeres llegaran al taller sin los niños y dejaran un poco afuera los problemas de la vida cotidiana, de la familia, del trabajo, de la carrera. El proyecto creció un montón en estos años y sigue creciendo. Los talleres se realizaron no solo en Córdoba, sino también en otras provincias de Argentina, también en Latinoamérica y en Europa. Y nosotras estimamos que alrededor de 5.500 mujeres han pasado por los talleres de tamboreras. Si querés, llévate esto. No es más grande que yo, ¿eh? Agarrá lo que quieras. Agarrá menos este. Bueno, básico tenemos que sacarle 2 sonidos diferentes a cada instrumento. Uno grave y uno agudo. Bien, para todos los instrumentos, si hacemos ritmo, lo más importante es el pulso. El pulso es el corazoncito, ¿sí? El ritmo y constante que nosotros tenemos que seguir. Y así que ustedes cuando toquen, cuando tengan un cajón ya van a saber cómo pegarle. Bien, sonido agudo, acá, como en el vértice, y con la mano más flojita y solamente tocar la punta. Bien, entonces lo básico es ese sonido, grave y agudo. Ahora vamos a combinar 2 graves con 2 agudos. Por ejemplo, yo cuento 1, 2, 3, 4. Ese es el pulso. ¿Sí? Entonces hacemos, cuento 4 y hacemos 2 graves y 2 agudos en ese pulso. 1, 2, 3, 4. Si se confunde el sonido grave con el agudo y no tenemos tempo, ya hay 2 cosas que tenemos menos. Entonces, lo primero, el pulso, y lo segundo, el sonido. Por eso es tan importante que después ustedes lo empiecen a desarrollar, ¿sí? Entonces, igual con estos dos sonidos, ustedes pueden escuchar una canción y pueden seguir una partecita rítmica y ya tienen 2 sonidos. Pueden hacer el ritmo que quieran, combinando las manos como quieran, ¿sí? Bien. Vamos a hacer así con cada tambor. Primero identificar los sonidos y después hacemos un ritmo específico. ¿Está? ¿Sí? Bien clarito también, cada golpe. Grave, grave, agudo, agudo. Grave, grave, agudo.
próximo, pum, terminamos. Pum. Bueno, mientras tanto vamos a dividir todo esto en dos bloques, en graves y en agudos, ¿sí? Así que voy a ir tocando, pónganlo ahí. Grave, 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 agudo con este, agudo. Sí puede ser grave. Graves acá y agudos acá. Entonces, vamos a hacer también a modo de calentamiento, vamos a hacer ahí. Sin correr, tranqui. 1, 2, 3. Eso, que no se te vaya. Ponelo fijo. Me siento más Exactamente. Bueno, el bongo va así. Y ponete más la cola acá. Eso. Bueno, mi nombre es Betiana Basalo, participo en el proyecto de Tamboreras desde el año pasado. Vivo en Tras la Sierra, que es una zona del otro lado de la montaña de la ciudad. Vivo en una zona rural, en el campo, rodeada de un bosque nativo. Y allí, bueno, me conecté con las chicas, comencé a conocer más en profundidad el proyecto de Tamboreras, conocí a la carrera artística de Vivi, pero ahí hubo un llamado muy concreto también que sentí de los tambores. Comencé a acompañar a Vivi a los talleres y empecé como a hacerme cargo de la comunicación con las participantes. Sentía como iban, en el momento del taller se iban transformando las mujeres. Eso me daba como mucha alegría, mucha sorpresa también de todo lo que sucedía en 2 horas, 3 horas de taller. Pasaban un montón de cosas y suceden muchas cosas con las mujeres. 1, 2, 3, 4. Soy Pamela y bueno, la verdad que el taller es una experiencia increíble. Hace años que quería practicar percusión. Me animé a venir a este taller que no tenías que tener ningún conocimiento, instrumento, nada, y me llevó. Primero que aprendí y segundo que la pasé increíble. Excelente el taller. Bueno, el taller de la Vivi, las tamboreras y todas las mujeres tocando tambores y vibrando con ese sonido es muy liberador, es muy hermoso. Y bueno, recomiendo que el que tenga ganas de hacer, la que tenga ganas de hacer, necesitamos retumbar para que nos retumbe el cuerpo. Así que Soy Susana y quería agradecerle a Vivi toda esta energía positiva, esta ola de buena gente que tiene. 1, 2, 3. Tu 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 tum. Pata cum pata. 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 Tu 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 tum. Bien, o sea que todas podemos traducir lo que estamos cantando a nuestro instrumento. Ya tenemos 2 golpes, tututum y taratá. Bueno, mi nombre es Inés. Quiero decir, bueno, lo más maravilloso de todo es que estas cosas pasan en Córdoba y lo maravilloso de esto es que te hace sentir que podés, que generas un clima, una energía increíble y que lo más loco es sentir que yo toqué con Vivi Posebón. Empiezo con la derecha. 1, 2, 3. Ahora voy a tratar de hacerlo todo junto.
concentración de 2 o 3 horas que tocamos la percusión y que nos vamos, que las mujeres se van renovadas, porque eso pasa. O sea, yo veo que las mujeres vienen de una manera, por ahí vienen tímidamente y decir, ay, yo no sé tocar, no sé si, pero yo nunca toqué, ¿cómo se tocan? Decime. Y que se van como diciendo, qué bueno, se van así como con el pecho, pa, viste, que lo pueden hacer. Y yo creo que lo más importante de tambores es eso, que lograr que lo puedan hacer, que lo puedan en este caso tocar. Y yo me imagino que también con esa energía se va y dicen, bueno, también si esto lo puedo hacer cualquier cosa. Vamos, 1, 2, 3, 4. En este formato, como digo, que venimos continuando en Córdoba de un domingo al mes, y también otros espacios nuevos que se han abierto, que son los retiros. A partir de este año también hicimos el primer retiro de tamboreras en Tras la Sierra, en donde juntamos entre 20 y 25 mujeres, no solo de Córdoba, sino que de todo el país. 1, 2, 3... Tututum, ta 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 ta. Solamente ese. Ta 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 tututum, ta 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 tututum, ta 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 tututum, ta 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 ta. Una idea de poder juntarnos las mujeres tamboreras durante 3 días. Hicimos uno en Tras la Sierra, en una zona, bueno, alejada de la ciudad, alejada de la cotidianeidad de todas las mujeres. Fue maravilloso, tuvimos 3 talleres de percusión de Vivi, junto con otras actividades como caminatas en el monte, hacer yoga, un taller de baile afroperuano, todo lo que tiene que ver con la comunicación también del cuerpo y las mujeres. Y sentí muy fuertemente en ese retiro que fue muy poderoso encontrarnos en esa convivencia, en esa franja etaria que fue desde los 20 hasta mujeres de 70 años y todo lo que sucedía en las charlas, en las cocinas. Y sentí también la necesidad de ese merecimiento de las mujeres, ¿no? De ir a un lugar, de regalarse poder, desprenderse del cotidiano, de compartir entre todas la celebración colectiva que es esto de tocar los tambores en un ensamble. Como bruja y curandera, el cuerpo de mujer. Acá estamos las mujeres empoderadas, haciéndonos sentir a través del tambor. El tambor que trae reminiscencia de cosas muy atávicas, muy ancestrales. La danza con tambores es algo que me atravesó en mi vida en un momento muy caótico, en donde me hizo bajar a tierra y me conecté con la sanación desde la danza con tambores. Es una alegría estar acá con tantas compañeras, con tantas mujeres que están comprometidas con la vida misma. Mi nombre es Cintia, soy de Posadas Misiones, tengo 2 hijos. Bueno, vi la propuesta, me apareció así en el Facebook y dije, ¿qué? ¿Retiro de tamboreras? Mujeres voy, seguro. Todavía
todavía creo que no puedo procesar del todo la información, pero estoy muy feliz, muy contenta. La verdad que la producción del evento hermosa, muy bonita. Y bueno, feliz tocando el tambor, bailando y cantando, así que... encontrarnos en conciencia con esa gran fuerza que tenemos las mujeres y de abrirnos espacios y de recuperar poderes perdidos hace mucho y que podemos llegar a ser transformadoras del mundo de hoy. Yo estudio música, estoy estudiando y aparte soy profe de música. Y bueno, estoy en la música, toco el piano y estoy incursionando en los ritmos populares. Es nuevo para mí, necesitaba conectarme, ¿sí? Con esto de los tambores, sentir esos ritmos ancestrales que llevan los tambores. Me encantó la conexión que hay, la empatía que se genera, que si bien no nos conocemos, pero la unión, cómo se brinda cada una y cómo cada una conecta con experiencias de vida. Me parece algo muy rico, además de venir a aprender a tocar el tambor, a conocernos. El ensamble se da. Es toda una energía muy linda, muy sorora también, y de una celebración que se transforma también en ritual al tocar los tambores y acompañado de la música. Y como siempre decimos con Vivi, en un lugar donde no somos juzgadas, donde cada una es como es, sin necesidad de conocimientos previos, sino esa necesidad de juntarse y del goce de celebrar junto a los tambores. Al principio me costó decir, bueno, a ver, porque no tenía muy bien el norte de esto, no sabía para dónde iba. Y como te digo, siempre tenía esta otra cosa como deseo, que decir, bueno, ¿en qué momento yo quiero formar? ¿Cómo hago para que estas mujeres principiantes, hacerla formar un ensamble que yo dirija? Y bueno, la verdad que vino por otro lado y vino con el tiempo. Siempre tenía como una deuda pendiente, de hacer un proyecto musical, de dirigir un ensamble de tamboreras en Córdoba. Un ensamble de tamboreras, músicas profesionales, y el momento se dio en el cierre de uno de los talleres de tamboreras en el Teatro de la Luna, donde convocamos a varias percusionistas de la escena cordobesa. Algunas venían del palo de la música peruana, afroperuana, otras cubanas, otras de la música brasilera. Entonces, bueno, yo convoqué a distintas mujeres para cerrar este taller de tamboreras del 2016.
evento fue maravilloso, generó fueron esos hitos artísticos y nos dio pie para continuar trabajando. Nunca paramos de trabajar con el ensamble. Soy su manager ahora y es uno de los proyectos que más feliz me hacen. No nos conocíamos de haber tocado, de haber ni siquiera charlado. Entonces tuve la idea de hacer, de dirigir por lenguaje de señas. El lenguaje de señas es La Bomba de Tiempo y Santiago Vázquez son los que lo han desarrollado acá en Argentina. Yo a las chicas les digo un par total de 10 señas, de 5 a 10 señas, y con eso, chicas, no sé, improvisemos. Hicimos como, no sé, 4 músicas, 5 músicas, solamente con lenguaje de señas y fue una bomba. Y a partir también de ahí, bueno, se fue creando un grupo musical que era independientemente de los talleres. Y hoy por hoy, este año, bueno, estamos haciendo un video, estamos con idea de seguir grabando. Es un grupo musical y un proyecto musical que me encanta. Yo creo que Tamboreras Ensamble es como la realización artística de todos estos años que vengo trabajando con los talleres. El proyecto también confluye con un momento histórico de las mujeres en Argentina y en el mundo, y tiene que ver con las luchas de Ni Una Menos o de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y se constituye de alguna manera como un proyecto de activismo, un proyecto que trabaja el cruce entre música, entre el arte y el activismo y el feminismo. No soy así, soy feminista, una que lucha contra la opresión machista, para luchar, cha, cha. ¡Aborto legal, ya! Anticonceptivo para no abortar, aborto legal para no morir, anticonceptivo para no abortar, aborto legal para no morir, anticonceptivo para no abortar, aborto legal para no morir, anticonceptivo para no abortar. Alerta, alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina. A moverse un poco para sacar el frío. Esa. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Las chicas son profesionales, altas músicas. Tocar con ellas es un lujo enorme. Estar acá compartiendo la marcha con ellas también es súper importante para nuestro lado femenino, ahí bancando todo lo que sea favorable para la vida y saludable, absolutamente saludable, desde el amor, desde el tambor y bueno, desde lo que podemos colaborar. Morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena. Bueno, para mí formar parte de Tamboreras es una experiencia personal y colectiva
que me cambió en muchos aspectos. Es muy emocionante poder formar parte de este equipo, haber podido recibir la marcha el día de hoy y aportar mi granito de arena desde el arte. Me parece muy importante poder estar acá. Una linda experiencia y espero poder continuar con este grupo y avanzar en la lucha. La primera palabra que se me viene es respeto. Creo que es algo bastante hermoso que se genera en el grupo, tanto musical como ideológicamente. Y ni hablar que en mi caso pueda yo fluir a través del bombo, que es el instrumento que amo, con el que vibro, con el que lo toco desde el corazón, porque no he estudiado para eso. Y al ser todas mujeres también se da esa unión y esa sororidad y ese empoderamiento de estar en el tambor y poder transmitirlo y mostrar al mundo que las mujeres estamos ahí. Visibilizamos que las mujeres podemos tocar instrumentos de percusión, que a lo largo de la historia nos estaba como vedado, está como dicho que la mujer siempre es la que baila, la que hace otro tipo de cosas en la música o toca instrumentos como la flauta, como el violín, y sin embargo parte de la historia es que la mujer también ha tocado el tambor de manera clandestina, por lo que yo lo veo. Así que también es un honor estar aquí hoy tocando en la marcha Ni Una Menos, sobre todo porque hoy estamos pidiendo por el aborto seguro y gratuito y legal en el hospital. Así que muy emocionada como mujer y como percusionista de poder participar acá. Afrodita, belleza imperial, cuerpo de Seymour, hermosa guerrera, una mujer, un beso, una araña, lujuria, amor, deseo y furia. Cuerpo deseante, tu cuerpo carente, tu sexo por plata, tu cuerpo viviente, tu cuerpo hablante, tu cuerpo sexuante, tu cuerpo opaco, tu cuerpo visible, tu cuerpo estallado, tu cuerpo creado, tu cuerpo divino, tu cuerpo deseado. Veo que cada una de las chicas en las cosas que hacen individualmente se están potenciando y se están llevando un montón de herramientas musicales y extramusicales de poder y de empoderamiento a través de que somos un grupo de mujeres de percusión, de que nunca ninguna de las otras 10 mujeres que estamos en el Tamboreras Ensamble había estado en ese estado, digamos, de felicidad tocando con otras mujeres el tambor. Eres un mar, en tus aguas quiero naufragar. Eres un mar, eres un mar. Que bueno, que el objetivo de todo es esto, es hacernos más fuertes, tanto en los talleres como nosotras como músicas, y decir que podemos y lo podemos hacer y lo podemos hacer cada vez mejor, no solo para nosotros, sino también para los otros. Eres un mar, en tus aguas quiero naufragar.